Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Muy buenos días, estimados oyentes. Dios les bendiga en esta bella mañana de este martes 16 de abril del año 2024. Sean cordialmente bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento, por la emisora del mensaje diferente Dinámica 92.9 FM. Es el anhelo de nuestro corazón que cada uno de nuestros radioyentes pueda recibir de la edificación que siempre deseamos para usted. Vamos a estar laborando para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello. Modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Vamos a iniciar como siempre nuestro programa de hoy con la oración Nos Conecta. Amado Padre, te damos gracias por estar aquí delante de ti para honrarte, glorificarte y exaltarte. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida y derramó su sangre por cada uno de nosotros para hacernos aceptos delante de ti. Guíanos en todo lo que vamos a hacer en el día de hoy y todo lo que vamos a conversar en este espacio. En el nombre de Jesús, amén. Así es. Disponibles desde ya tenemos nuestros números para los cuales puede conectarse vía WhatsApp o mensajería de texto 0412-051-0645. 0412-056-4959 y 0424-539-5991. En la web puede escucharnos en www.radiodinámica.com.be/Barquisimeto. En Telegram tenemos nuestro canal Conectados al Camino, donde puedes unirte y escuchar también todos nuestros programas que tenemos allí grabados. Todos nuestros contenidos ya están allí disponibles para que lo puedas usar. Vamos a nuestra sección Una frase, una reflexión. La ciencia y la tecnología revelan la mano de Dios. Cuando se abordan desde una cosmovisión cristiana, la ciencia y la tecnología nos permiten maravillarnos ante la complejidad y el orden del universo. Cada descubrimiento científico es una ventana que nos muestra la sabiduría y el diseño del Creador. La ciencia y la tecnología no son una amenaza para nuestra fe, sino herramientas que nos acercan a Dios. La tecnología derivada del conocimiento científico nos permite ejercer dominio sobre la creación. Sin embargo, debemos recordar que somos solamente mayordomos de estos recursos. Dichos recursos deben usarse con responsabilidad, considerando su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la glorificación de nuestro Dios. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección Grandes Temas vamos a desarrollar una corta serie de 2 días, la cual tiene por título La ciencia y la tecnología de acuerdo a la cosmovisión cristiana. Y nuestro texto base va a estar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 28 al 31. Hoy nuestro invitado, el hermano Pablo Sánchez, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, quien nos estará compartiendo de este interesante tema. Bienvenido, hermano Pablo, buenos días. Gracias, Henry. Exactamente, pues en este tema podemos ver que desde el inicio y en esta parte de la Biblia, Génesis 1, 28 a 31, la palabra de Dios dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto.
Esta parte de la Biblia teológicamente se conoce como el mandato cultural, y precisamente este mandato pues de llenad la tierra, sojuzgadla, multiplicaos, señoread, vemos varios verbos allí que indican pues eso, hacer cultura. Es tomar el material hecho por nuestro Creador y hacer nuevas cosas con él. Este llamado creativo no es meramente artístico, sino que se expresa en cada esfera de vocación, de cada trabajo, cada situación. Cultivamos la cultura, valga la redundancia, cuando encontramos curas a enfermedades, hacemos leyes para proteger a los indefensos, edificamos torres, y hasta cuando nos inventamos chistes, pues estamos haciendo cultura. Cada persona aporta algo a la cultura a su alrededor, ya sea médico, comediante, informático o cualquier cosa en el medio. Implica dominio de los recursos creados por Dios. Correcto. Aunque dichos recursos se pueden usar para nuestro beneficio, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y es fundamental este término dominar y sojuzgar, que es aprovechar, proceso por el cual debemos hacer un uso más óptimo e ir conociendo técnicas cada vez más avanzadas para cumplir este mandato. Implica también que este conocimiento será transmitido, fíjese en la palabra multiplicados. Eso implica, aparte de la multiplicación física, pues también la multiplicación de conocimiento. Correcto. Siendo transmitidos de hombres a hombres, de persona a persona, de padres a hijos, por ejemplo. Y aquí en este mandato cultural podemos ver también una prefiguración de lo que es la gran comisión, la evangelización, que más adelante vamos a hablar de esto en esta serie. Entonces, bueno, ahí vemos todo este mandato y nos hacemos la pregunta, entonces, bueno, ¿qué son las ciencias y la tecnología? Entonces, la tecnología, el diccionario dice, se conoce como tecnología a un producto o solución conformado por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver problemas. Generalmente se asocia la tecnología con el saber científico y la ingeniería. Sin embargo, tecnología es toda noción que pueda facilitar la vida en sociedad o que permita satisfacer demandas o necesidades individuales. Su origen etimológico de la palabra significa el estudio de la técnica. ¿Ok? Tecnología, es decir, tecne significa técnica, arte, oficio, lo hablamos anteriormente, toda vocación. Por otro lado, la tecnología también se refiere a la disciplina científica enfocada en el estudio, la investigación, el desarrollo, la innovación de técnicas y procedimientos, aparatos, herramientas que son empleadas para la transformación de materias primas en objetos o bienes de utilidad. Entonces vemos que la tecnología pues es parte de lo que es el mandato cultural en que hablamos en Génesis. Ciencia es todo conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La ciencia es saber conceptual oficial de una sociedad. La técnica es un saber relacionado con objetos inanimados. La tecnología es simplemente un conjunto más o menos articulado de técnicas. Entonces podríamos decir que la ciencia genera tecnología y la tecnología apoya a la ciencia, es decir, van de la mano. Perfecto. Revisando estos conceptos nos debería quedar claro como cristianos que no podemos estar al margen de lo que es este mandato cultural y que la ciencia y la tecnología nos apoya en este proceso. No se considera apropiada la posición de algunos grupos religiosos que buscan apartarse de todo avance científico o tecnológico, porque precisamente esto nos ayuda a hacer la voluntad de Dios en su mandato cultural. Sí, al no tener de verdad un buen enfoque de lo que el Señor nos provee, hablando de ciencia y tecnología, entonces, por supuesto, el uso no va a ser el mismo y entonces van a tener temor o se van a ir a extremos, no van a saberlo usar. Bien, entonces, y vamos a dar continuidad al análisis en nuestra sección de grandes temas, hoy analizando
la ciencia y la tecnología, apoyado en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, el cual dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces vemos como hay un mandato cultural que es parte del plan original de Dios. Vemos que la ciencia, las tecnologías, los saberes no se oponen a ese mandato cultural, sino que es parte de cumplir ese mandato cultural, pero nos encontramos con este panorama de la distorsión del mandato cultural por el pecado. Entra el pecado, la caída del hombre, y ya el mandato cultural, el cual debía ser una fuente de gozo y crecimiento en Dios, se volvió más difícil después de este evento. Cuando el pecado entró al mundo, todo fue afectado. Hasta cómo trabajamos nuestra vocación, cómo hacemos la ciencia, las técnicas. Aunque el mandato cultural se mantiene, pero el hombre lo mira distinto a como lo ve Dios. En lugar de trabajar para cultivar el jardín, pues trabajamos para alimentar nuestra gula, nuestra codicia. Es decir, empezamos a trabajar para nosotros mismos. Construimos ciudades para protegernos. La primera ciudad fue construida por Caín, y nos relata la palabra de Dios, pero era buscando protección, ya que Caín, sabemos, mató a su hermano Abel, y él buscaba protección para no ser muerto. Entonces construyó ciudades amuralladas y todo aquello. Y además el afán de ser ricos, poderosos, famosos. Entonces, por otra parte, pues algunos que no quieren ni trabajar, la pereza los convence de que el trabajo es una maldición, no una oportunidad. Hasta música hay de eso, para glorificar a Dios y bendecir a otro. Entonces vemos después que después de la caída del hombre, el hombre hace ciencia y tecnología para protegerse de la muerte y para huir de Dios. Entonces este aspecto es importante porque vemos cómo hay una distorsión en toda la creación, y de eso no se escapa pues la vocación, el cómo hacer cultura, que es precisamente el mandato cultural, cómo trabajar la ciencia y la tecnología. Entonces este saber técnico tuvo un cambio cualitativo cuando el ser humano inventó la aldea, o las ciudades, que ya hablamos de ello. Y el modo de vivir sedentario, pues empezó el hombre a agruparse, y cuando esa aldea se hizo más estable, fíjense que la ciudad viene en contraposición a lo que es el jardín de Dios, ¿no? Porque el jardín de Dios era abierto y en cambio la ciudad pues ya se convierte en algo cerrado, ¿no? Pero, sin embargo, por la gracia común de Dios, estas ciudades se hicieron estables y hubieron algunas cosas positivas dentro de todo este marco, ¿verdad? La posibilidad de guardar utensilios, empezaron a aparecer más y mejores materiales, llevó a una mayor especialización en el trabajo, empezaron a aparecer especialistas en cada una de las actividades. Todo esto facilitó el descubrimiento de más procedimientos básicos, más procedimientos técnicos. La casa se convierte en un gran artefacto compuesta de un número grande de elementos, y la ciudad puede verse como un sistema coordinado de muchos artefactos, como un superartefacto, un gran dispositivo construido por el ser humano. Obviamente, no solo hubo un gran salto técnico y tecnológico al aparecer la ciudad. Entonces también podemos ver la aparición del lenguaje, las comunicaciones, para el avance y el dominio de los recursos. Fíjense que el mandato cultural sigue allí, aunque con razones para hacerlo distintas. Sin embargo, Dios aprovecha toda esa situación humana y sigue enviando gracia, pues, digamos así, su gracia común. Las técnicas para construir ciudades fueron avanzando, los conocimientos de las artes, oficios como la música, la escritura, fueron avanzando.
por lo que llamamos la gracia común de Dios. El sol sale para bueno y malo. Así es. Interesante porque de verdad que con todo lo que estás hablando, con todo lo que acabas de decir, ciertamente vemos ese, ¿cómo decir? Esa continuidad. Lo que pasa es que en la actualidad se tiene una concepción muy diferente. Se ven las cosas de otro punto de vista cuando se habla de ciencia, cuando se habla de tecnología. Entonces se usan como que otro tipo de términos para diferenciarlos o definirlos. Sin embargo, desde el origen vemos cómo el hombre ha sabido aprovechar de esa sabiduría que el mismo Dios ha dado para crear ciencia, para crear tecnología. Llegamos a nuestra sección de Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. 0412-530-3987 es el número por el cual puede usted solicitar información de la librería. Esta semana estamos promocionando un libro que lleva por título Tomando a Diario su Armadura. Su autor es Juan Peña. Este libro es un devocional que comprende un plan de lectura estructurado en forma cronológica con lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento. Cuenta con una reflexión diaria basada en un pasaje leído en el día o leído durante la semana, así como también un corto texto para la memorización cada día. La cantidad de lectura bíblica asignada para cada día de este plan permite hacer cada lectura invirtiendo un promedio diario de unos 30 minutos y lleva al lector a poder leer toda la Biblia en solo 6 meses, lo que hará que la puedas leer 2 veces al año. Recordemos el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon: lee buenos libros, pero vive en la Biblia. En esta parte ya tenemos aquí a nuestro hermano Pablo Sánchez con este tercer segmento, donde vamos a iniciar viendo algunos ejemplos de estos hombres que hicieron ciencia, que hicieron tecnología, hicieron el buen uso en su respectivo tiempo. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo que no precisamente hizo un uso apropiado que glorificara a Dios, que es el caso de Nimrod. Nimrod, en Génesis 10, del 8 al 10, nos habla la palabra: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Entonces, esta parte aquí vemos como poderoso, el primer poderoso en la tierra, y fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta parte debemos interpretarla como delante de Jehová, se entiende como en oposición a Jehová, en oposición a Dios. Flavio Josefo, una fuente extrabíblica, escribió sobre Nimrod lo siguiente: fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta. Vamos a ubicarnos. Nimrod se conoce como el creador de la Torre de Babel, aquella torre que construyeron los hombres para alcanzar a Dios. Bueno, entonces Flavio Josefo nos dice de Nimrod que fue quien los incitó a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Él era nieto de Can, hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Aquí vemos que utilizaba pues como la ciencia, la tecnología, las artes. Y este Nimrod persuadió a la gente a que no le atribuyeran a Dios como si fuera por medio de él que habían obtenido la felicidad, sino a creer que fue por su propio esfuerzo lo que les dio esa felicidad. Es decir, ellos se creían, por sus capacidades y su construcción, se creían, no importa Dios, aquí somos nosotros. Y esto se nos parece mucho al presente, pues, que en la actualidad, pues, y cómo se utilizan muchas veces las ciencias, porque es esa independencia de Dios, de querer, pues, apartar a Dios de la ecuación, y somos nosotros. Dice también Flavio Josefo que fue cambiando gradualmente su gobierno en una tiranía al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor de Dios. Fue induciéndolo a una tonta dependencia de su poder, el poder de Nimrod. Ahora la multitud estaba más que lista para seguir la determinación de Nimrod y a considerar una muestra de cobardía el someterse a Dios.
Construyeron una torre sin reparar en dolor, ni siendo en lo más mínimo negligente con el trabajo, y a causa de la multitud empleada en ello, creció muy alta, muy rápido, de lo que ninguno hubiera esperado. Pero su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que a pesar de su gran altura parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Sabemos entonces cómo acabó todo esto de la Torre de Babel, porque bueno, Dios en su soberanía confunde el lenguaje de esta gente, viendo que estaban haciendo algo sin propósito, pues porque alcanzar a Dios no iba a ser posible y estaban en eso, y entonces en su afán de quererlo, lo que hacían era degradarse cada vez más, y Dios, digamos que en un acto de misericordia, pues confunde su lengua para que ellos desistan de todo esto, y esta torre pues la conocemos como Babel, y Babel significa confusión. Entonces vemos este primer ejemplo en la Biblia, que es esa confusión del hombre en buscar por sus propios medios llegar a ser Dios. Qué bueno, mi hermano, con ese ejemplo de Nimrod. Sé que hay otro ejemplo que lo vamos a ver en el próximo segmento. Llegamos a nuestro último segmento del programa y es momento de invitarle cordialmente, y cuando usted así lo desee, a la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, la cual está ubicada en la carrera 22 entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Allí con gusto estaremos para recibirle. Nuestros cultos se celebran los días domingo en nuestros dos horarios, 8:30 de la mañana y 11 de la mañana. Los días miércoles también a las 5:30, nuestro culto de oración. Bien, aquí en la parte final vamos a hablar de nuestro hermano Pablo Sánchez acerca de otro ejemplo que tiene allí, y en la parte de la conclusión. Adelante, mi hermano Pablo. En Éxodo 31 del 1 al 11 y en Éxodo 35 del 30 al 35 y 36:1 vemos un personaje llamado Bezaleel, ¿verdad? Dice que Dios lo llamó por su nombre y lo llenó del Espíritu Santo. Esto es la primera referencia en Éxodo 31 del 1 al 11 del Espíritu de Dios, ¿verdad? Llenando en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Y para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce, artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera. Todo esto para la construcción del tabernáculo de Jehová y para el arca del pacto. Entonces era un trabajo muy especial, todo lo que tenía que ver con lo referente al tabernáculo y el arca del pacto, que Jehová Dios pues intervino directamente a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, llenando a este hombre, a Bezaleel, de toda sabiduría. Entonces vemos como este hombre era científico, era diseñador, era orfebre, era carpintero, y bueno, pues pare de contar todo lo que nos habla en Éxodo 31, del 1 al 11. Es decir, era una persona completa en conocimiento, verdadero tecnólogo de esa época, un científico. Correcto. Para hacer este trabajo del que Dios requería pues la mayor perfección posible. Estamos hablando del tabernáculo donde se iba a manifestar la gloria de Dios. Esa parte del mandato cultural hace mención de esto porque lo hablas desde el principio, que comenzaron a salir los especialistas. Así y eso contribuía a que todo lo que se necesitaba iba dándose acorde a todo lo que Dios iba proveyendo en sabiduría. Así mismo es. Y es importante también que este pasaje, cuando uno lo lee en Éxodo 31 y después lo lee en el Éxodo 35, parece una repetición. Y es que primero Dios le habla a Moisés acerca de Bezaleel, y después Moisés le habla al pueblo acerca de Bezaleel. Y en la parte cuando Moisés le habla al pueblo, él agrega, por supuesto, Dios le indica esto también, el que pueda enseñar. Es decir, Bezaleel no era el super orfebre, super científico, super tecnólogo, pero aparte de eso, no era nada más eso, sino que iba a enseñar a otros, a otras personas que también iban a tener el Espíritu de Dios y que iban a ser enseñados por Bezaleel.
Entonces vemos algunos aspectos interesantes en este personaje que se habla muy poco muchas veces de él, pues en algunas partes he leído como el gran, el escondido, pues, que estaba allí, pero Bezaleel fue alguien muy usado por Dios en el Antiguo Testamento y en esta etapa de crecimiento del pueblo de Dios. Fue llamado por su nombre, Bezaleel. Dios lo llamó por su nombre, lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría y en ciencia y en todo arte. Este empoderamiento divino no se limitaba solo a Bezaleel, ha puesto sabiduría en Aholiab, que era el compañero también de Bezaleel, su ayudante, pero también iba a ser para otras personas, como nos dice el pasaje, muy interesante. Y estos dones que el Espíritu Santo impartió sobre Bezaleel y Aholiab y las otras personas que estaban en este llamado, era con un propósito y era para que hagan el mandato de Dios. Entonces vemos como el mandato cultural en esto se cumple, ¿verdad? Porque este mandato de llenar la tierra, sojuzgarla, dominar los recursos, tiene que ver con dar la gloria a Dios. Entonces aquí vemos claramente como Bezaleel pues lo hace precisamente bajo el Espíritu de Dios y cumple este mandato. El tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, todo esto nos los dice ahí. La lista al parecer es dada porque Dios quería un trabajo organizado y atento a cada detalle. Sí. Nada debía olvidarse ni descuidarse. Y dicen, harán conforme a todo lo que te he mandado. Nos recuerda que Dios quería que el tabernáculo y sus muebles fueran construidos de acuerdo a un patrón específico. Era un modelo deliberado de una realidad celestial. Acuérdense que el tabernáculo prefigura pues la nueva Jerusalén en la realidad celestial. Podemos decir que todo hombre tiene un llamado divino para cumplir el mandato cultural, sea a través de la ciencia, las artes, la tecnología, pero todas las cosas son nuestras, pero nosotros somos de Cristo. Sin embargo, debemos ejercer moderación, paciencia, fidelidad en nuestra vocación diaria, trabajando como para el Señor ante la mirada de Dios. Esto podemos decir que es corandeo, trabajar ante la mirada de Dios, trabajando en todo tiempo para el Señor, como dice Pablo en Colosenses, que hagamos todo para la gloria de Dios. Muy interesante, hermano, ya esta parte final y agradecemos a nuestro Dios todo esto porque iniciaste con el mandato cultural y finalizaste en esta parte importante de que ese mandato cultural que también en la actualidad lo podemos unir en lo que respecta a lo que Dios le dio al hombre y sigue dando, ¿verdad? En Así aquel es. tiempo, por ser, usaste esa palabra tecnólogo, ¿verdad? Aplicar de todo lo que Dios le dio. Y no era egoísta, sino tenía que tener la instrucción de también darlo a conocer a otros. Así igual es. Que pasa con los dones que el Señor le da a sus hijos. En la actualidad, los dones ¿para qué son? Para usarlos, ¿para quién? En su iglesia local, Así para es. que sea también para el engrandecimiento del reino de nuestro Señor. Así que bueno, muy interesante. Mañana, miércoles, a esta misma hora, no vaya usted a dejar de sintonizar esta parte final de esta serie porque lo que vamos a compartir es muy, pero muy interesante. Así que damos gracias al Señor porque nos permitió estar al aire a esta hora. Usted, estimado oyente, por habernos sintonizado. Espero que también haya sido edificado con este inicio de esta serie. Así que hoy trabajamos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje lo hizo en los controles y quien habló para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.